Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, hola a todos. En caso de que usted luego vea este video, ya no en tiempo real, sino en nuestro canal de YouTube, el cual le agradecemos que visite, agradecemos los comentarios, agradecemos también los me gusta que ayudan a que el canal pueda ser visto por más personas. Se ha comprobado que mientras más personas dan el me gusta, más personas dejan comentarios, preguntas. Eso ayuda a que la red haga que el video se vea más frecuentemente porque detecta que es un material de interés. Así que agradecemos siempre a las personas que están dándole seguimiento a este curso y a los demás cursos que tenemos en el canal. Pues hoy, bienvenidos sean a nuestro curso de el libro de la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, o como lo conocemos, el libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde la lección número 9 y está basada en el contenido del capítulo 12 de este libro. Como ven en pantalla, el título de nuestra lección es La mujer, el hijo y el dragón. Aunque gran parte del lenguaje de Apocalipsis es figurativo y simbólico, no se debe asignar de manera imprudente significados innecesarios e injustificados a tales figuras y símbolos. Los numerosos símbolos y figuras deben interpretarse de manera figurativa a menos que existan evidencias obvias, pruebas convincentes para una interpretación literal. Teorías fascinantes y caprichosas nacidas en las mentes de hombres con una gran imaginación, pues son carentes de la autoridad de Dios y contradicen a la propia escritura. Y estas interpretaciones o estas perspectivas u opiniones no tienen cabida en el libro divino del Apocalipsis. Cualquier explicación del libro que busque apartar el mensaje de los cristianos a los cuales le estaba escribiendo Juan es falsa. Cualquier interpretación, repito, que intenta alejar el mensaje de Apocalipsis de los cristianos de la época de Juan el apóstol es falsa. ¿Por qué? Porque el mismo libro revela en el capítulo 1, versículo 1, que las cosas de las cuales se le va a hablar a Juan, las cosas que se le van a revelar a Juan, van a suceder pronto. La iglesia sufrida de los tiempos de Juan necesitaba aliento y esperanza. Y un libro que se cumpliera siglos o milenios después no sería beneficioso para estos hermanos del primer siglo y de los siglos subsiguientes. Hablemos de uno de los gobernantes más despiadados de Roma respecto a los cristianos. No sé realmente cómo era Domiciano con los demás, pero con los cristianos fue una persona sumamente cruel. Era emperador entre el año 81 y el año 96 después de Cristo y deseaba ser reconocido como un dios, como una deidad. Cuando los cristianos se negaron a postrarse ante Domiciano, confesándolo como Señor y Dios, ellos se convirtieron en objetos de su intenso odio y persecución. Y es que el camino de la cruz siempre ha enfrentado una tremenda tribulación, pero el libro de Apocalipsis describe a Dios triunfando sobre las fuerzas del mal. La victoria en Jesús es la promesa de Apocalipsis para los cristianos que son fieles hasta la muerte, como exhorta nuestro Señor Jesús en Apocalipsis 2:10. El mensaje para todas las épocas es que el pueblo de Dios que persevera y vence está invitado a ir y participar de la vida eterna en aquellas mansiones que Jesús fue a preparar. Así que podemos ingresar a o avanzar a nuestro primer punto principal en este libro, que es la mujer, el dragón y el hijo, basado en los versículos 1 al 6. Vamos, por favor, con nuestro hermano a hacer esta lectura. Tenemos el texto. Vamos a tener el texto en pantalla, todavía no, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al hermano que esté atento para ir leyendo los diferentes textos. Voy a explicar unas cosas antes. Los primeros 11 capítulos de este maravilloso libro revelan a la iglesia de nuestro Señor sufriendo persecución a manos de aquellos
que se oponen a Dios. El consenso general es que el capítulo 12 del Apocalipsis marca, y escuche bien y preste mucha atención, el capítulo 12 marca el comienzo de la segunda parte de este libro. Este capítulo representa de manera vívida símbolos que revelan la persecución de la iglesia como resultado de la batalla que se libra en el ámbito espiritual entre Cristo y Satanás. Esta es la historia del gran conflicto entre la mujer radiante y su hijo, y el dragón y sus agentes o instrumentos. Esto nos lleva a completar el trasfondo del gran conflicto en el cual el pueblo de Dios se encuentra constantemente unido a las fuerzas de este mundo. La lucha en la cual se vieron envueltos los primeros cristianos y en la cual los cristianos de todas las épocas también nos encontramos, no es simplemente una lucha local o pasajera, sino parte de un conflicto mayor, la contienda entre Dios y sus fuerzas de la justicia y Satanás y sus fuerzas malignas. Es obvio que existe una conexión entre esta escena y la promesa que Dios hizo respecto a Satanás. Ahora sí tenemos Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás continuó hasta la expiación en el Calvario y la resurrección triunfal de nuestro Señor Jesucristo. La escena de nuestro estudio comienza a desenvolverse mientras el dragón busca destruir al niño hombre o el niño varón. Satanás no logra cumplir su objetivo, ya que ese niño varón es arrebatado y llevado hasta el trono de Dios. Otro símbolo u otro signo representa una guerra donde el diablo y sus ángeles son derrotados y arrojados a la tierra, donde persiguen a la mujer. Satanás fracasa nuevamente al no poder alcanzar a la mujer, quien está protegida por Dios. Por lo tanto, ahora dirige su furia contra la descendencia de la mujer. Ya habiendo hecho este resumen del capítulo 12, ahora dirigiremos nuestra atención a los 17 versículos que componen el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos entonces con nuestro hermano a leer el 12:1. Allí está errado la cita, dice 1:1 y no es 1:1, es 12:1. Por favor, hermano. Amén. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Muchas gracias. Se ve una gran señal o visión en el cielo y se revela a una mujer envuelta por el sol. El salmista dice de Dios que se cubre a sí mismo con la luz como un manto. Lea Salmo 104, verso 2. En el Cantar de los Cantares, el poeta describe a su amada como una mujer bella como la luna y clara como el sol. Lea Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10. La mujer vestida del sol debe representar algo poderoso y glorioso que solo puede provenir de Dios. Se nos recuerda que solo a través de la luz verdadera, de la luz divina, los hombres son salvos y serán salvos. No es casualidad que la mujer lleve una corona de victoria. En griego, esta corona es estéfanos, y aquí tenemos una ilustración. Obviamente, no es exactamente como ella, pero es con el propósito de ilustrar. Dice que tiene una corona con 12 estrellas, que simboliza que el pueblo de Dios realmente triunfará. El número 12 generalmente se refiere a un número de perfección, a la religión organizada o al pueblo de Dios. Las 12 estrellas engloban a todo el pueblo de Dios. Las 12 estrellas en la cabeza de la mujer representan la totalidad, la completitud, la perfección. Había 12 tribus de Israel que representaban a toda la congregación del Antiguo Testamento. Había 12 apóstoles para la iglesia del Nuevo Testamento. Las 12 estrellas en la corona de la cabeza de la mujer eran un símbolo completo de todo el pueblo de Dios, como se tipificó en el Antiguo Testamento y como se cumplió esta figura literalmente en el Nuevo Testamento. ¿Quién es esta mujer?
Bueno, las respuestas más comunes son que ella es la nación de Israel, hablando del Israel físico o carnal, la iglesia, otros dicen que María, la madre de Cristo, y otros que el Israel espiritual, o la iglesia, ¿verdad? El Israel espiritual fiel, que sería, incluiría a la iglesia e incluiría también a los santos del Antiguo Testamento, para ser más preciso en esa última posición. La nación física de Israel se puede descartar, porque esta nación rechazó como nación al Mesías. La mujer no puede simbolizar exclusivamente a la iglesia en este momento, porque esto sería, de hecho, colocar a la iglesia que Cristo estableció como si fuera algo más antiguo que su propio fundador. Por lo tanto, en lugar de que Cristo estableciera la iglesia, se estaría retratando a la iglesia como si ella diera a luz a Cristo. Los defensores de la religión católica han tomado, por otro lado, la identificación o han tomado la posición de identificar a esta mujer como María y a la descendencia de esta mujer como los miembros de la iglesia en el mundo. Pero no es María, ni estos descendientes son los hijos de María en el sentido espiritual. No hay escrituras del Nuevo Testamento que se refieran o aludan a los cristianos como hijos de alguien más que no sea nuestro Padre Celestial. Esto deja que la única opción, ya que no es el Israel físico, ya que no puede ser solamente la iglesia, ya que no puede ser María, la madre de Cristo, entonces solo nos queda la opción de el Israel fiel o el Israel espiritual, sea a quien sea que represente ese concepto. Esta posición parece ser la mejor porque si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 23, allí vemos que se combina a todos los fieles de Dios de la antigüedad y de la época o la era cristiana como un solo pueblo delante de Dios. Cristo también vino a través del remanente de Israel. Recuerde Gálatas 4:4. El Israel espiritual siempre fue el objeto de la persecución de Satanás, ya sea bajo el antiguo o bajo el nuevo pacto. Y la figura de Israel fiel, como este símbolo aquí de Apocalipsis, se encuentra en un pasaje como Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Así que esta mujer simbólicamente incluiría a la iglesia fiel, pero no se limitaría a ella. Es un símbolo de todos los fieles de Dios de todos los tiempos. Vamos a leer entonces con nuestro hermano el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, el remanente fiel del pueblo de Dios había esperado al Mesías desde que Dios prometió aplastar la cabeza de Satanás a través de él. Génesis 3:15, que ya lo leímos. Las promesas hechas a Abraham solo se cumplirían a través del Salvador. Los fieles de Israel soportan un gran sufrimiento, pero el niño debe nacer. El Señor desciende a través de las generaciones de los judíos fieles, de los judíos justos, como lo fueron sus padres. Y es en este sentido que el reino espiritual da a luz al Hijo de Dios. Vamos a pasar a los versículos 3 y 4, por favor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, el gran dragón escarlata o rojo es el siguiente símbolo que se nos presenta en la visión de Juan. Y al igual que el primer símbolo, esta señal también se ve en el cielo. El dragón definitivamente aparece en la visión, pero eso no significa que esté en el cielo. El versículo 9 identifica al dragón como Satanás, ya iremos allá.
el diablo es representado con cabezas, cuernos y diademas, que son una especie de coronas. Voy a colocar aquí ahora la ilustración del término diadema. Viene del griego diadema, que como pueden ver es similar a una corona, era como lo que utilizaban los romanos que no querían tener rey como tal. Entonces ellos en lugar de usar corona, usaban diadema. Recuerde que el imperio romano es no el único, pero el principal y más poderoso enemigo y perseguidor de la iglesia cuando Juan está escribiendo o está recibiendo esta revelación. Así que vemos a este dragón no con corona como la mujer, sino con diademas que representan su ferocidad y poder, hablando de las cabezas, hablando de los cuernos y hablando de las diademas. Las 7 cabezas indican la autoridad completa que el diablo tiene como príncipe de este mundo sobre todos aquellos en todos los reinos del mundo que hacen su voluntad. Recuerde que en la tentación el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo, porque él tiene a corruptos, a mentirosos, a inmorales, a ateos, a mucha gente que pasa por religiosa, pero que en realidad de religioso, según el concepto divino, no tienen nada. Los 10 cuernos representan el poder impresionante que Satanás tiene para cumplir sus propósitos. Las 7 diademas simbolizan su señorío y autoridad en su dominio, en su campo. No debemos confundir las diademas del diablo con la corona de vencedor o la estéfanos que lleva la mujer. El autor del diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento, W. E. Vine, comenta que diadema nunca se usa como estéfanos, siempre es el símbolo de la dignidad real o imperial y se traduce como diadema en lugar de corona en la Reina Valera, en relación con las reclamaciones del dragón en Apocalipsis 12:13, 12:3, 13:1 y 19:12. El propósito del dragón es oponerse y evitar el papel que Dios tendría para Cristo o que tenía para que Cristo se desempeñara como el redentor o el salvador de la humanidad. Algunos creen que su cola, arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, versículo 4, se refiere a la caída original de Satanás del cielo y a su persuasión de que una minoría se rebelaría con él. Otros creen que se refiere a los creyentes de Dios que son perseguidos y asesinados. Sin embargo, podría ser que este símbolo simplemente represente el poder terrible y destructivo del que el dragón es capaz. El pueblo de Dios debe tener cuidado mientras está en batalla con un tremendo, un formidable enemigo que busca devorarlos. Recuerde lo que dice Pedro en Primera de Pedro 5:8. El énfasis, sin embargo, parece estar en el dragón que se encuentra frente a la mujer para devorar a su hijo. En este punto, el dragón está más preocupado por el que está a punto de nacer que por la mujer y su descendencia que aún podría venir. Si puede devorar a su hijo, habría dado el golpe maestro. Desde la escena en el Edén hasta este punto en el conflicto, el dragón ha estado listo para destruir a la descendencia o a la simiente cuando viniera. Satanás es realmente implacable, cruel o despiadado en su intento de destruir al Salvador, incluso recién nacido. Tras enterarse del nacimiento del rey de los judíos, Herodes el Grande dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años allá en Belén. Recuerde Mateo 2:16. Aunque este edicto diabólico no logró causar la muerte del niño Jesús, Satanás continuó obstaculizando la obra de Cristo durante su ministerio terrenal y debe haber saltado de alegría, por decirlo de alguna manera, al pensar que tenía la victoria asegurada con la muerte cruel del Salvador en la cruz del Calvario. Sin embargo, como todos sabemos, eso no sucedió porque Cristo resucitó de la tumba y asestó a Satanás un golpe del que no se recuperaría jamás. Vamos ahora a leer el versículo 5, por favor. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
La mujer da a luz a un hijo varón que gobernará todas las naciones con vara de hierro. El profeta Isaías predijo que Sión, el monte Sión, o Jerusalén, o el pueblo de Dios, daría a luz un hijo en ese sentido. El profeta dijo en Isaías 66, vamos a rogar al hermano que también nos colabore con esta lectura, Isaías 66, 7 al 9, lo siguiente. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Gracias. El hijo varón no puede ser otro que el Salvador tan esperado, el Mesías que nacería de Sión o de el Israel espiritual. No iban a ser literalmente del monte Sión. Antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan de redención y este es el tema central de su voluntad revelada. Sin duda, el hijo varón de esta historia no simboliza a nadie más que a Cristo. Lea el Salmo 2:9 y lea Apocalipsis 19:15 para corroborar este punto. El hijo de la mujer ahora es llevado hasta Dios y su trono. Algunos tienen dificultad para aceptar el hecho de que Juan no haga referencia a ningún evento en la vida de Cristo, porque omite todo entre el nacimiento y la ascensión de Cristo. Pero Juan está presentando pruebas al pueblo de Dios de que Satanás fracasó en su intento de destruir al Señor. La ascensión del Salvador da ánimo a los fieles de que ellos también serán victoriosos. Ahora, dice esta sección que estamos estudiando en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Estas dos cláusulas abren y cierran este versículo. Y toda la biografía de la vida terrenal, el ministerio, la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios se comprimen aquí en tan solo 19 palabras. Vamos a pasar al versículo 6, por favor. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. La mujer huye a un lugar desierto preparado por Dios y es alimentada por un tiempo. Se han sugerido muchas interpretaciones para este versículo, pero parece ser una declaración entre paréntesis para explicar lo que le sucedió a la Israel fiel. La mujer ahora es simbolizada en el papel del Israel espiritual, el Israel de Dios, como le llamaría el apóstol Pablo, la iglesia. Tenga en cuenta que el hijo de la mujer, en este caso Cristo, asciende del trono de Dios en el versículo anterior. Así que no estamos colocando a la iglesia por delante de Cristo. Algunos protestan que esto no puede ser la iglesia porque la iglesia no es la madre de Cristo. Por favor, tenga en cuenta que no retratamos a la mujer como María, la madre de Cristo, sino como el pueblo fiel de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuaremos viendo la protección de Dios hacia la iglesia en el versículo 13, más adelante. Se han asignado numerosas explicaciones a ese periodo de los 1260 días en los cuales la mujer es alimentada en el desierto. Puede leer Apocalipsis 13:5 también para puede leer Apocalipsis 13:5 para comparar con un periodo igual, pero dicho con otra expresión. Dado que la iglesia va a ser siempre protegida por nuestros señores, Él hizo esa promesa y aunque nos persigan de manera severa, aunque tengamos un sufrimiento extremo, Dios siempre va a estar de nuestro lado protegiéndonos y protegiendo a la iglesia como tal. Puede que mueran miles, puede que incluso mueran millones como pasaron o como pasó en los primeros siglos, pero la iglesia no fue destruida. Dios siempre estuvo allí para conservar esta institución maravillosa y va a existir hasta el regreso del Salvador. Este periodo de tiempo de 1260 días
no debe representar otra cosa que toda la dispensación cristiana. Vamos entonces al segundo punto que encontramos en este capítulo del libro de Revelación o Apocalipsis, que es la guerra en el cielo, y que va a abarcar este punto los versículos 7 al 12. En primer lugar, vamos a leer los versículos 7 al 9 con nuestro hermano. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, el gran dragón, es decir, Satanás, no logró destruir al niño varón, es decir, a Cristo, en la tierra. Ahora, dice la visión, dirige su atención hacia el cielo y la visión revela una guerra que ocurre allí. Hay tres puntos de vista destacados o prominentes sobre esta guerra. Primero, algunos dicen que se refiere a la caída original de Satanás y sus ángeles desde el cielo. Segundo, otros defienden o sostienen que dado que el diablo perdió la batalla contra Cristo en la tierra, ahora invade realmente el cielo en otro intento de destruir al Salvador. Tercero, algunos están seguros de que esta es una visión que simboliza la guerra espiritual que siempre ha ocurrido entre Dios y Satanás. Mantengamos en mente que esta es una visión que denota la lucha que ocurre en el cielo y en la tierra entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Tampoco debemos olvidar que la visión que Juan está presenciando es para el beneficio de los santos de su época. Hay buenas preguntas que debemos considerar con respecto a esta visión que involucra una guerra en el cielo. ¿Cómo beneficiaría a los cristianos del siglo I recordar la caída original de Satanás del cielo antes de la creación del mundo? La caída del diablo no le impidió entablar combate con todos los que buscan hacer el bien. La resurrección de nuestro Señor y su ascensión al trono de Dios en el cielo demostraron a todos que Satanás perdió su batalla con Cristo en la tierra. Pero, ¿cómo consolaría a los santos del siglo I saber que la batalla no había terminado realmente? Que Satanás sigue al Señor incluso en el cielo y tiene otra oportunidad de intentar derrotarlo. Cuando estudias el libro de Apocalipsis, no encontrarás referencias a guerras o batallas literales. Aquellos que no son de la perspectiva premilenial, que no vamos a explicar en este momento, entienden que la batalla de Armagedón, aquella de la que habla Apocalipsis 16, 13 al 16, debe considerarse de manera simbólica y no literalmente. Muchos están de acuerdo con la conclusión de que Armagedón es un símbolo de la completa derrota de todas las fuerzas del mal por parte de un Dios todopoderoso. El mejor enfoque es ver la guerra en el cielo de este capítulo como simbólica. Esto no es un relato literal de eventos y nada de este tipo ocurrió en relación con la resurrección y ascensión de nuestro Señor. Recuerde, esto es un drama apocalíptico. Tampoco este pasaje relata el origen de Satanás, ya que el drama aquí no se trata del comienzo del tiempo y su caída antes de la creación del mundo. Puede leer segunda de Pedro 2:4 para informarse más sobre este tema y Judas, versículo 6, sino que relata la condición de la iglesia en el siglo primero, que debe ser la audiencia prioritaria de este libro. Es una representación simbólica de la reacción furiosa de Satanás ante el escape del Mesías de su malvado plan para destruirlo. No se supone que veamos una guerra histórica que tenga lugar literalmente en el cielo. Estas son visiones que encarnan verdades. La verdad central es que el diablo ha perdido 3 veces. Ha perdido muchas, pero en particular 3 veces. ¿Dónde ubicaríamos cronológicamente esta guerra? ¿Sería antes de la cruz y la resurrección? Si es así, el diablo fue derrotado antes de la obra de Jesús. Uf. La colocamos entonces después de la ascensión. Entonces, si es así,
el diablo no fue vencido por la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Uf, nuevamente. La batalla realmente tiene lugar entre Miguel y Satanás, porque si es así, no fue la obra de Jesús la que destruyó el poder del diablo, sino la fuerza de Miguel después de que Jesús había hecho todo lo que pudo hacer. Entonces, no se supone que entendamos esto como una batalla literal después de la ascensión de nuestro Señor. Se supone que debemos ver una gran verdad que se presenta ante todos nosotros. El niño varón es el vencedor. Imagine por un momento, si quiere, al dragón persiguiendo al niño varón hasta el cielo, habiendo sido derrotado en la carrera terrenal. Trataría de derrotarlo finalmente en el cielo. El cielo, donde todas las batallas por los justos se libran y se ganan. El cielo, donde el niño varón está ahora a la diestra de Dios e intercede por los santos oprimidos desde el trono divino. Lo que los santos deben recordar es que el diablo no pudo derrotar a su Señor aquí en la tierra y seguramente no puede vencerlo ahora ni jamás. El hermano Homer Haley, que escribe un maravilloso curso sobre este libro de Apocalipsis, defiende su interpretación de la guerra en el cielo en estos versículos como una guerra espiritual, al afirmar lo siguiente. Dice él, al profetizar el sufrimiento vicario del siervo de Jehová, Isaías lo reveló como una ofrenda por el pecado. Muchos serían justificados por el conocimiento de él y por su victoria a través del sacrificio, porque él repartiría despojos con los fuertes, dice Isaías 53, versículos 10 al 12. Al expulsar demonios en el cumplimiento de su misión como siervo de Jehová, Jesús dijo en Lucas 11, 21 al 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. También lea Mateo 12:29. Satanás es el fuerte, pero Jesús es más fuerte que él ata al fuerte y reparte su botín. La profecía de Isaías se cumple de esta manera. A medida que Jesús se acercaba al final de su conflicto terrenal, dijo de su enemigo el diablo lo siguiente en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También dijo en Juan capítulo 14, versículo 30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, Satanás no tenía nada en Cristo con lo cual derrotarlo o retenerlo en la muerte. Y mientras Cristo anticipaba su muerte, resurrección y regreso al Padre, añadió en Juan capítulo 16, versículo 11, que vamos a compartirlo aquí en pantalla, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El versículo 9 proporciona una identificación positiva del gran dragón, como ya lo habíamos mencionado. Es el mismo que la serpiente antigua y es el que es llamado el diablo y Satanás. La palabra serpiente lo vincula con el engaño de los primeros padres, Adán y Eva, ya en Génesis 3:1 en adelante. Y es que él vive para engañar, tentar y seducir, segunda de Corintios 2:11, 2:3 y primera de Timoteo 2:14, y también para acusar a los santos delante de Dios. Lea Job 1:6 en adelante. Ahora, leamos juntos. Esas referencias son para que las pueda consultar, las anote y las pueda consultar después. Y vamos ahora sí a leer entonces el contenido de nuestro capítulo, ahora los versículos 10 al 12. Hermano, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos,
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Bien, hablando de la cita del hermano Homer Haley, debo aclarar que la argumentación de él sobre que era una guerra espiritual literal está desde que lo mencioné hasta cuando cité Juan 16:11. Hasta allí es la argumentación del hermano Haley. Es muy buena. Por eso la incluí, porque creo que si alguien defiende su posición, está en un punto válido que no contradice ninguna doctrina de la escritura. Es una forma de verlo o entenderlo. Luego, cuando hablé del versículo 9, identificando al dragón, la serpiente, a Eva, a Adán, que es el acusador, pues ya estábamos continuando con el estudio. Así que ahora, centrándonos en los versículos 10 al 12, hay una gran voz desde el cielo que anuncia que el acusador de los hermanos ha sido arrojado y que la salvación planeada por Dios ahora se manifiesta como resultado de la derrota del dragón. La misión de Satanás era la de tentar a los fieles de Dios a pecar, luego acusarlos ante Dios y luego exigir que se aplicara la justicia divina, porque él sabía que el pecado o la paga del pecado es la muerte, lo sabía y lo sabe. Pero mediante la muerte y resurrección del Salvador, los fieles ahora pueden recibir el perdón del castigo por el pecado. El remanente fiel puede decir ahora, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El versículo 11 muestra que aquellos que eligen andar en la luz, como dice Juan allá en primera de Juan 1:7, vencerán debido a la sangre del Cordero. Estos santos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo porque fijaron su mente en las cosas del cielo, en las cosas de allá arriba, y las quitaron de las cosas terrenales, como exhortaba el apóstol Pablo en Colosenses 3:2. Y amaron la gloria de Dios más que la gloria de los hombres, como enseña Juan 12:42 al 43. Bueno, allá sucedió al contrario con los líderes judíos. La victoria es posible, pero no por el arcángel Miguel y sus ángeles, sino por la sangre del Cordero. Uno debe comprender las verdades contenidas en este versículo si quiere estar entre los salvos. El versículo 12 mezcla el regocijo con una advertencia. Los cielos se regocijan, pero la tierra ahora experimentará toda la ira de Satanás, quien ha fracasado en su intento de derrotar a Cristo. Hay tres consecuencias de la derrota de Satanás. En primer lugar, debido a esta derrota, la salvación obrada por Dios o efectuada por Dios en Cristo se manifiesta y se vindica el poder de Dios. Se establece su reino real y espiritual en los corazones de su pueblo y se revela su voluntad o se revela su autoridad. Versículo 10. Por lo tanto, hay un gran grito de júbilo en el cielo. En segundo lugar, debido a esta derrota, el pueblo de Dios, que da testimonio de su fe en la sangre del Cordero y demuestra su genuino carácter mediante la perseverancia hasta la muerte, ahora triunfa. Versículo 11. De igual manera, regocijémonos los cielos y los que moran en ellos, dice el texto. En tercer lugar, debido a esta derrota, Satanás está lleno de ira. Él sabe que su tiempo es corto. Esta es su segunda derrota. Y esta segunda derrota prefigura una siguiente, la derrota final al final de la historia, versículo 12. Consecuentemente, que el cielo resuene con júbilo, pero también los santos de Dios que tienen su esperanza puesta en Cristo. Una cosa ahora está clara como el cristal para aquellos que se unen al canto del himno de la victoria. La furia de Satanás en la tierra significará más mártires por la causa de Cristo. El diablo ahora perseguirá a los fieles de Dios con una venganza porque solo tiene un poco de tiempo para hacerlo. Esta sigue siendo la única área donde tiene oportunidad de éxito. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta lección. El dragón, la mujer
y el resto de su descendencia. Los versículos 13 al 17. Vamos a leer el primero de ellos, por favor. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Bien, no debemos olvidar que interpretamos a la mujer como el Israel fiel o espiritual. Ella no representa exclusivamente o solamente a los judíos fieles, ni exclusivamente o solamente a la iglesia de Cristo. Se trata del pueblo de Dios en un sentido ideal, la comunidad mesiánica concebida en la continuidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La mujer, que todavía simboliza al Israel espiritual, ahora representa a la iglesia del Señor. La declaración entre paréntesis en el versículo 6 está lista para ser explicada en detalle. El diablo ha sido derrotado, pero eso no le impide ejercer su ira engañando y destruyendo a cualquiera que pueda. Fracasó en su ataque directo contra Dios y ahora desata su furia contra el pueblo de Dios. Vamos a leer, por favor, el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, la mujer está protegida por las dos alas de una gran águila para que pueda viajar a un lugar en el desierto y ser alimentada ya por un periodo de tiempo. Hay que recordar que las visiones deben interpretarse figurativamente y no literalmente. Muchas veces las escrituras aluden a las alas de un águila como representación del poder protector de Dios. Cuando Dios recordó a su pueblo su liberación de la esclavitud en Egipto, dijo a través de Moisés en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Isaías, por su parte, profetizó en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las alas del águila representan la protección que Dios brinda a sus fieles. Respecto a los 42 meses, periodo del que se habla en el 11:2, en el 13:5, o el periodo de 1260 días, del cual se habla en el 11:3 y en el 12:6, y de la expresión un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo en este versículo, parecen referirse a la misma duración de tiempo o al mismo periodo. El mensaje parece ser que aunque la iglesia esté en el desierto, es decir, apartada y separada del mundo, también del peligro, recibirá la protección de Dios durante este periodo de tiempo indefinido, pero que va a llegar a su conclusión cuando Dios así lo tenga determinado. Vamos a leer ahora los versículos 15 al 16, por favor. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bien, aquí Satanás es visto como alguien que utiliza aguas de inundación para ahogar a la mujer, pero la tierra interviene y la ayuda a perseverar. Dios utilizó las aguas de inundación en más de una ocasión para lograr sus propósitos. Lea, por ejemplo, Génesis 6, 7 y 8. Lea Deuteronomio 11:4. Pero, amados y amigos, Satanás no es Dios. Ahora la serpiente intentó arrastrar a la mujer con un río que salía de su boca. ¿Y qué contenía ese río? Muy probablemente se refiere a ilusiones en formas de mentiras, falsas impresiones de un poder invencible, enseñanzas de religiones falsas, filosofías falsas, acusaciones falsas e informes maliciosos destinados a destruir la reputación y la iglesia misma. A estas agregaría las tentaciones seductoras de la carne. Nunca debemos olvidar la verdad que Jesús dijo a los judíos incrédulos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿cómo ayuda, entre comillas, la tierra a la mujer y absorbe el diluvio de agua que se representa como proveniente de la boca de Satanás? La gente en los tiempos de Juan estaban familiarizadas con el agua siendo absorbida por las arenas de su país árido o seco. De la misma manera, la tierra, es decir, los habitantes no regenerados de la tierra, ayudaron a la mujer, ¿cómo? Abriendo su boca y tragándose las mentiras del dragón. Al hacer esto, la tierra estableció una clara distinción entre el mundo saturado de sus religiones falsas y enseñanzas filosóficas por un lado, y la iglesia revestida de verdad y justicia por el otro. Desde el punto de vista de Satanás y el mundo, la ayuda de la tierra fue incidental y no intencional, pero desde el punto de vista de la iglesia fue providencial. Mientras el mundo absorba el río de mentiras de la iglesia, de Satanás, perdón, y la iglesia beba de la fuente de la verdad divina, la separación entre los dos seguirá siendo muy clara y distintiva. Pero cuando la mujer comienza a comprometerse con Satanás y sus mentiras, sumergiéndose en su río de falsedad, pues la tragedia es lo único que viene adelante. Vamos ahora a leer el último versículo de este capítulo, que es el 17, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo ha perdido de manera convincente todas las batallas que ha librado contra Dios. No tuvo éxito al intentar destruir al Salvador cuando nació y no pudo evitar que Cristo fuera arrebatado por Dios y llevado a su trono. Y si Satanás no puede ganar una victoria decisiva en la tierra, ciertamente no puede hacerlo en el cielo. Tampoco pudo destruir al Israel espiritual, a la iglesia específicamente, en el desierto. ¿Qué le queda al diablo para atacar y desatar su ira más que volcarse contra, dice el texto, el resto de la descendencia de ella? Y esa frase, el resto de la descendencia de ella, nos sugiere un pasaje como Gálatas 3:16 y 3:29, donde Pablo habló de todos los cristianos como la descendencia de Abraham. Así que la mujer es tanto la antigua Israel como la nueva Israel, pero en ambos casos solo la verdadera Israel. El resto de su descendencia son los santos, los miembros individuales del cuerpo de Cristo. Perseguir a los cristianos individuales es realmente el último acto rebelde de Satanás. Los santos están más específicamente identificados como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Un cristiano debe amar hacer la voluntad de Dios y debe estar dispuesto a morir por la fe. En conclusión, el propósito de la visión llena de símbolos era mostrarle a Juan y a sus compañeros santos, las batallas que se han estado librando desde hace mucho tiempo entre la justicia y la injusticia. También mostró a los fieles de los tiempos de Juan que Dios siempre ha protegido al Israel espiritual en cualquier época. Nunca ha sido dejado en la necesidad y nunca lo será. Los fieles en Cristo serán victoriosos sobre Satanás y sus aliados. No importa lo que suceda en este mundo, Dios sigue estando en control. Si el Israel espiritual, la iglesia del Señor hoy, logra resistir, será invitada a ir y estar en el cielo con todos los redimidos o a lo largo de la eternidad. Este es el mensaje del libro de Apocalipsis que debemos proclamar y recordar. Nunca olvidemos la advertencia de Juan que tenemos en pantalla. Cito Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hasta aquí nuestra lección número 9, basada en el capítulo 12 del libro de Revelación o Apocalipsis.
la mujer, el niño y el dragón. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo en gran manera.